Bien, comenzando formalmente con la grabación y darles nuevamente la bienvenida a esta sesión de lectura de la novela En lo más secreto. Como de costumbre, les voy a poner en el chat el enlace para la editorial Costa Rica en la que pueden encontrar la información de la novela y adquirirla en línea. Aunque también les comentábamos que en las librerías Lehman está disponible. No sé si había otra librería en la que estuviera disponible ahorita o ahorita solo en la Lehman. Que sepamos, no es seguro que hayan otras, pero con solo ir a preguntar se averigua. Sí, entonces para las personas que están en la reunión de Zoom ahorita puse el enlace en el chat, pero si están viendo la grabación después, la van a encontrar el enlace en la descripción del video. Y también recordarles que después de que tengamos esta sesión de lectura y de conversación sobre los capítulos, yo les comparto el video para que lo puedan compartir también. Animarles a que el video va a estar subido en YouTube y también la tertulia puede continuar en comentarios, ¿verdad? Que permiten un diálogo interesante. Quería recordarles nada más que en lo que iniciemos con lo que es la parte formal de la lectura, voy a silenciar a todos y todas las participantes para que no tengamos tanto ruido ambiente, incluyendo mi casa, que se oyen los chicos, se oye el tele, se oye tanta cosa, entonces para que no tengamos ese ruido ambiente, pero ya después en la parte de tertulia animarles a que podamos activar y desactivar nuestros micrófonos para que podamos conversar con libertad. Así que pues sin más, le paso la palabra a don Gastón. Pues para mí es un gusto cada vez que tenemos esta oportunidad y las saludo a todas y a todos porque ya vamos por la mitad de las sesiones de la lectura de esta novela y nos hemos ido entusiasmando con la historia que en el capítulo anterior terminó con la boda de Anabel con su esposo citadino y Pancho la vio de lejos sin que ella se diera cuenta por una última vez antes de ir rumbo a la iglesia y la encontró tan bonita, tan como princesa que iba a casarse ese día y luego eh, dio el regalo de ese arco de flores que impresionó a todos y de una manera muy particular a Anabel, quien le mandó a dar las gracias porque sabía que era él el que se lo había dedicado. Ahora vamos a entrar con los capítulos 10 y 11 para luego comentarlos juntos, donde va a haber un poco de impas en cuanto a Anabel, que ya no está apareciendo el día de hoy, mayor cosa, pero que se reincorporará a la historia posteriormente, así que tampoco pierdan la esperanza de volver a saber de ella. El capítulo 10 se llama El inicio de una industria artesanal. Los avances que el país tuvo con las políticas sociales y económicas adoptadas hacia mediados del siglo XX repercutieron en una mejora concreta para la vida de buena parte de sus habitantes. Tales cambios se debieron a un conjunto de importantes medidas que fueron transformando gradualmente el entramado de toda la sociedad. No obstante, de acuerdo con la filiación política de los ciudadanos, estos tendían a resaltar más los logros alcanzados por su propio partido, sobre los que promovieron los adherentes al partido opositor. En el caso de la familia de Pedro Molina, desde un inicio les pareció admirable la promulgación de las leyes que hicieron realidad las garantías sociales, el Código del Trabajo y el Seguro Social para los trabajadores, aunque sus detractores las consideraran de tendencia izquierdista. Por el contrario, una vez concluida la Guerra Civil del 48, la mayoría de los Arroyo festejaba las políticas del nuevo gobierno. En este sentido, resultaron innegables los avances alcanzados en cuanto a generación de electricidad, impulso a la industria, programas de vivienda y acceso a préstamos bancarios mediante una banca estatal fortalecida. Ellos encomiaban sobre todo la paz social, que fue el resultado de una democracia electoral mucho más consolidada. Además, la abolición del ejército como institución permanente recanalizó buena parte del presupuesto nacional hacia la promoción de la educación,
la salud, la construcción de caminos y el desarrollo de obras públicas. Lo cierto es que con el tiempo, los ciudadanos de uno y otro bando reconocieron que se había avanzado bastante con la implementación de tales propuestas por parte de los distintos partidos que gobernaron en esos años. Algunas de estas transformaciones estructurales también se vieron reflejadas en la vida de Pancho Molina, lo cual le posibilitó una vida digna junto a su madre y un mayor crecimiento como trabajador y hombre de empresa. Esto a su vez benefició a otra gente cercana, muy particularmente a los miembros de la familia Corrales, quienes en otra época no hubieran disfrutado de tales ventajas. Con la presencia de Pancho en sus vidas, estas nuevas realidades se potenciaron de una forma extraordinaria. Vinicio Corrales y su esposa Rosalía eran de extracción netamente campesina, apenas con una primaria completa de la que salieron a trabajar para ayudar a sus familias, según su propio rol y capacidades. Al cumplir sus 14 años, se habían desarrollado física y emocionalmente, por lo que laboraban duramente como el resto de adultos en el pueblo. Debido a que ambos se gustaban desde la escuela, nadie vio razón para hacerlos esperar y se casaron, con el permiso de sus padres, a sus casi 15 años de edad. De esta manera, para la época en que se hicieron mayores de edad, ellos ya eran un matrimonio independiente que empezaba a criar a sus primeros hijos, una labor de paternidad que tuvo su culmen con la octava chiquita, para completar una familia de 5 varones y 3 mujeres, todos seguiditos. Sucedió que los padres de Vinicio eran dueños de un extenso terreno al frente del cañaveral de Pedro Molina. Por tal razón, al casarse con Rosalía, su papá y sus hermanos lo ayudaron a construir allí mismo una casita, lo que facilitó que el tío Orlando lo contratara para la segunda zafra bajo su administración tras la muerte de Pedro Molina. Si bien Vinicio era un menor de edad cuando empezó a trabajar en el cañal, esto no se tomaba demasiado en cuenta para alguien que había asumido sus propias responsabilidades familiares. Con el paso del tiempo siguió laborando también para Pancho en distintas faenas durante todo el año, porque realmente se había ganado su confianza. Unos años después, mientras la prole continuaba creciendo, ocurrió en el pueblo la tan sonada boda de Anabel, la hija menor de los Martínez. El matrimonio Corrales les agradeció mucho a ellos el donativo aquel que les trajera Pancho, pues siempre consideraron que provenía de esa familia. Para entonces Vinicio y Rosalía estaban por completar su marimbita de 8 hijos, con el mayor a punto de terminar la escuela y el inicio del embarazo de la última niña. Si esto hubiera ocurrido apenas una generación atrás, todos ellos habrían abandonado el estudio al concluir su 6º grado para dedicarse, los varones a las actividades agrícolas y las mujeres a las labores domésticas. Sin embargo, en el seno del país se fraguaban cambios importantes que incidían a su vez en el funcionamiento de toda la sociedad. Era un hecho que a inicios de la década de los 40, prácticamente la mitad de la población andaba descalza, con los porcentajes más elevados en las áreas rurales. Asimismo, aunque la educación primaria había sido declarada gratuita y obligatoria desde mucho tiempo atrás, en esa época no llegaban ni siquiera a una decena los colegios de enseñanza secundaria diseminados por la capital y algunas cabeceras de provincia, para beneficio únicamente de una clase privilegiada. Menos de 3 décadas después, hacia finales de los 60, casi toda la población utilizaba calzado y se habían fundado
unos 250 colegios a lo largo y ancho del territorio nacional. El bachillerato de secundaria se ofrecía ahora para decenas de miles de estudiantes que en el pasado no habrían gozado de tal oportunidad. Más aún, en los años 70 se empezaron a crear nuevas universidades estatales, seguidas por el auge de las universidades privadas, con una oferta de carreras técnicas o profesionales para los hijos de millares de ciudadanos que antes solo hubieran podido aprobar con mucho esfuerzo una educación primaria. Justo en ese entonces ocurrió la fundación del Colegio Secundario de San Martín del Campo, por lo que los pobladores no necesitarían trasladarse hasta la ciudad vecina para seguir estudiando. Esto lo comentaron Pancho y Vinicio tras una dura jornada de trabajo. La vida no es nada fácil, se quejó Vinicio en cierto momento. Pero el estudio podría representar un medio de promoción para tus hijos, replicó Pancho pensativo. Es cierto, insistió Vinicio, en especial porque los mayores siempre me han sacado buenas notas y les gusta mucho estudiar. Sin embargo, acotó Pancho, después de pensarlo un poco, aunque la distancia ya no representa un problema, como padre de 8 hijos, nunca resultará fácil costearles a todos la secundaria por 5 años más. Fue ante esta realidad que a Pancho le surgió la idea de construir un trapiche en los mismos predios del cañaveral para así crear una mejor fuente de ingresos. Hasta ese momento, en las 4 hectáreas del cañal se venía practicando el sistema de ajecho, que consistía en realizar una corta general de la caña durante el tiempo de la zafra para destinarla a la molienda en el ingenio procesador de azúcar que se las compraba. Posteriormente se procedía a los laboreos y cuidados necesarios del terreno para la siguiente producción. Aquella tarde, Pancho y Vinicio se plantearon que les convendría pasarse a un sistema de entresecado, en el que se seleccionan las cañas maduras a la hora de la cosecha, pero se dejan los hijos de las plantas para la próxima temporada. En este caso, los ingresos se maximizan cuando la producción se lleva al propio trapiche, donde no solo se muele la caña de azúcar en el molino, sino que se puede procesar el dulce de tapa. Sin pensarlo demasiado, en aquel momento Pancho le hizo a Vinicio una oferta muy difícil de rechazar. ¿Qué te parece si una vez construido el trapiche, te nombro capataz con un salario mucho mejor? En adelante te encargarías de todo lo relacionado con la producción del cañal, pero con la responsabilidad adicional de administrar el nuevo trapiche. Ambos se emocionaron al considerar que así podrían ampliarse las tareas con una mayor cantidad de empleados, al igual que los beneficios de esta industria artesanal. La conclusión era que con la misma producción de caña que antes se vendía al ingenio azucarero, ahora se optimizaría el proceso de la molienda. También realizarían la fabricación de las tapas de dulce y de otros productos derivados, con lo que se aumentarían las ganancias. A partir de ese día, empezaron a idear una forma práctica y realista de maximizar las posibilidades del cañal. Esto redundaría a su vez en poder costear la educación media y quizás hasta universitaria de los hijos de Vinicio y Rosalía. Con un buen manejo del trapiche se incrementarían los beneficios, además de permitir que los muchachos colaboraran en la realización de ciertas tareas durante su tiempo libre en combinación con el estudio. Aunque se afirma que del dicho al hecho hay mucho trecho, nada impidió concretar el proyecto que se plantearon aquel día Pancho y Vinicio. Pronto se supo de un vecino ya mayor que vendía su propiedad, incluido un trapiche en regular estado que quedó en desuso por no poderlo trabajar.
Como el futuro comprador del terreno no tenía interés en conservarlo, Pancho hizo una oferta para adquirir a muy buen precio, con el fin, para adquirirlo a muy buen precio, con el fin de ir trasladándolo por partes a su cañaveral. Posteriormente se dedicó con habilidad y paciencia a reconstruirlo hasta que estuvo listo para hacerlo funcionar. De esta manera, Pancho supo aprovechar su gran capacidad como artesano para la construcción de su propio trapiche. Junto a una acequia que atravesaba la parte trasera del cañal, comenzó a edificar un extenso galerón que se distinguía por las altas chimeneas de ladrillo que caracterizan a todo trapiche. Prosiguió luego con la instalación del molino de metal, que estaba descompuesto y un poco oxidado, pero que él supo reparar para que rindiera como en sus mejores tiempos. No contando aún con servicio eléctrico en la zona aledaña al cañaveral, la molienda tendría que realizarse al estilo tradicional. Esto implicaba la utilización de sus bueyes para hacerlos desplazarse lentamente en un área circular con el fin de accionar las masas o tambores de hierro y triturar los tallos de la caña. Complementariamente, adquirió una pequeña turbina hidráulica Pelton que, impulsada por la corriente del agua de la acequia, podía generar cierta cantidad de electricidad utilizable en algunas tareas muy básicas del trapiche. Asimismo, se conectó una hornilla para quemar el bagazo seco, obtenido de la misma molienda, como el combustible que permitía calentar las pailas. Estas formaban parte a su vez de un sistema donde se procesaba el caldo o jugo de la caña, que al pasar de una paila a la otra se iría convirtiendo en esa preciada miel, bien en su punto, casi hacia el final del proceso. Para terminar, se interconectaron las canoas hasta desembocar en una gran batea de madera, mucho más amplia, en la que la miel necesitaba batirse y enfriarse hasta adquirir la consistencia deseada para verterla en los moldes. De esta forma se producirían las tapas de dulce, que unidas en ataos de 2 unidades o en tamugas de 4, quedaban listas para su venta en los distintos comercios de la zona. Pancho se aseguró de dotar a su trapiche de todos los aditamentos requeridos, tales como cucharas y bombillas de metal, palas de madera y guacales con huecos para colar la miel caliente. Finalmente, ubicó en un espacio amplio un par de mesas de trabajo, así como una buena área reservada para el almacenaje de la caña y el bagazo. Al concluir la obra propuesta, Pancho se hizo acompañar de su madre, al igual que de la familia Corrales y algunos de sus trabajadores, para inaugurar su trapiche. Ese día, uno de los frailes del convento realizó una sencilla ceremonia religiosa de consagración, pidiendo la bendición de Dios sobre ellos, sus familias y todos sus proyectos. No obstante el entusiasmo que Pancho experimentaba con este tipo de logros, la falta de recursos para afrontar las deudas contraídas lo ponía a veces en situaciones de mucho apremio. Su vecino, don Narciso, parecía siempre enterarse y volvía a acosarlo con sus ofrecimientos de ayuda. Pancho, por su parte, declinaba cualquier compromiso financiero con este prestamista, convencido de las malas intenciones del viejo. Pero este insistía una y otra vez en su búsqueda de clientes, para así aprovecharse de su eventual insolvencia y terminar de pagar los abonos de su codiciada finquita. Las presiones financieras, sin embargo, no le impedían a Pancho el surgimiento de ideas originales o reflexionar sobre otras poco difundidas aún en el país que incidirían luego
en la superación de quienes lo rodeaban. El funcionamiento del trapiche para su primera molienda se inició cuando Gerardo, el hijo mayor de Vinicio, terminaba su quinto grado. Hacia finales de ese mismo año, Pancho compartió una nueva inspiración que venía analizando en su mente por un cierto tiempo. El mes más difícil para apoyar el proceso educativo de los hijos era justo antes de comenzar el año lectivo, pues debían comprarse los uniformes, textos y útiles escolares. En este sentido, Pancho había leído algunas propuestas del licenciado Alberto Martén sobre cómo solidarizarse patronos y trabajadores para implementar un plan de ahorro y capitalización conjunto. También circulaban otras iniciativas tendientes a buscar fórmulas que repercutieran en un mayor apoyo a los empleados públicos o privados en cuanto a los gastos destinados a la educación de los hijos. Siendo Pancho un hombre que no se quedaba en las buenas intenciones, se propuso llevar a la práctica sus propias ideas sobre la conveniencia de que Vinicio realizara un ahorro durante todo el sexto grado de su hijo. Como patrono, él estaba decidido a aportar de su propio bolsillo, en una forma solidaria con su empleado, el equivalente a un 5% del salario completo, si Vinicio se disponía a que se le rebajara de su sueldo ese mismo monto para depositarlo en su cuenta de ahorros. Así, cuando llegara el mes de enero del año siguiente, entre ambos habrían acumulado más de un salario mensual extra, que se podría dedicar a la preparación de la entrada a clases de sus hijos, particularmente del que estaría por iniciar la secundaria. Esa misma noche, Vinicio lo conversó con Rosalía y ambos aceptaron muy agradecidos el ofrecimiento para sumarle posteriormente a tal ahorro el dinero recibido durante el fin de semana de la boda en casa de los Martínez. A raíz de todas estas previsiones, en la familia Corrales estuvieron mucho mejor preparados para asumir no solo los gastos educativos de Gerardo, sino eventualmente de los hijos menores durante sus estudios secundarios en el Colegio de San Martín del Campo. Al llegar por fin ese primer día de clases del siguiente año lectivo, Vinicio le pidió a Pancho que los acompañara a él y a su hijo al colegio para iniciar su enseñanza media, lo que le permitió compartir el orgullo familiar de dar este nuevo paso que luego habrían de emular también todos sus hermanos. Ellos comprendían que esto implicaba un gran sacrificio, pero estaban convencidos de que en el país, así como en el pueblo y hasta en su misma familia, se gestaban grandes cosas para labrarse un mejor futuro. Pancho venía leyendo el libro Nosotros los hombres, del poeta nacional Jorge de Bravo, recién fallecido un par de años antes. Esa noche le emocionó leer unos versos que lo afirmaban, no solo en aquello que pudiera llegar a tener o hacer algún día, sino en lo que ya él era en su vida presente, un hombre. Por un rato se dedicó a meditar cada palabra del poema. Soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. La última estrofa lo dejó pensativo al reflexionar sobre el valor, el impacto y el uso de las palabras. En sus relaciones sociales, a él se le conocía como alguien muy parco en palabras. Por el contrario, estas bullían en su mente en procura de nuevos medios para expresarse. Desde años atrás las había plasmado por escrito
en forma de poemas. Ahora pensó que de cuando en cuando podía escribir algún artículo de opinión para aportar su granito de arena al devenir social del país, como fruto de sus lecturas y reflexiones. Aquella noche tomó la decisión de redactar una carta firmada con el seudónimo de Martín Campos, en referencia al pueblo San Martín del Campo, para enviarla a la columna de opinión del periódico de mayor circulación en el ámbito nacional. Basado en su propia experiencia del plan de ahorro anual emprendido junto con Vinicio para costear los gastos del inicio de clases, redactó una propuesta sencilla con ciertas ideas básicas que permitirían desarrollar un plan similar tanto en el sector público como en el privado. Afirmaba en su artículo que así como existía por ley un derecho a recibir un aguinaldo navideño para afrontar el cierre del año, también debería existir un aguinaldo escolar para ayudar a las familias con la educación de sus hijos. Fue la primera carta en que planteaba sus ideas para crear conciencia sobre políticas que podrían mejorar la marcha de la vida nacional. En los años siguientes, Pancho se convirtió en promotor de diversas causas, como la regionalización de los programas educativos según las necesidades de cada zona del país. A su vez, él proponía crear centros regionales universitarios para formar técnicos o profesionales capaces de contribuir al desarrollo de las distintas provincias. Iniciativas como esas ya eran analizadas entre autoridades de la educación pública y en las universidades estatales, por lo que no tardaron en implementarse en el ámbito nacional. Pancho, por su parte, se sentía muy satisfecho de haberlas respaldado hasta convertirse en realidad. Algunas de sus ideas, sin embargo, resultaron demasiado utópicas para llevarlas a la práctica, como el dedicar un mes lectivo en los colegios de secundaria para que los alumnos de todo el país realizaran actividades de servicio en sus comunidades. No obstante, otras causas que él apoyaba fueron bien acogidas por la ciudadanía, entre estas la creación de parques nacionales y áreas protegidas para preservar la ecología, al igual que la promoción de un turismo ecológico, no solo a gran escala, sino como iniciativa particular de pequeños empresarios. De una manera u otra, con el impulso de muchas voluntades, estos planteamientos hallaron eco en la conciencia ciudadana y fueron promulgados legislativamente durante las siguientes décadas. En cuanto al salario escolar, este se aprobó para el sector público como responsabilidad del gobierno hacia finales del siglo XX. Otra ley sobre el ahorro voluntario aplicable para el ámbito privado se empezó a poner en práctica durante la primera década del nuevo siglo. En este caso, los patronos no estaban obligados a dar su propio aporte, pero esta nueva legislación le garantizaba a los empleados que el dinero recolectado voluntariamente con tal propósito no estaría sujeto a las deducciones por pago de impuestos sobre la renta, ni tampoco podría ser embargado, salvo por responsabilidades de pensión alimentaria. A Pancho, todo este tipo de conquistas sociales le complacía mucho. Con esto terminamos el capítulo 10, donde se van poniendo las bases de lo que va a ocurrir con el cambio de la familia de Vinicio Corrales y de los trabajadores del Cañal y del Trapiche, y de la evolución de Pancho como persona, y por eso este capítulo 11 se titula Patrono, Lector y Poeta. Pocos días después de Semana Santa, en aquel año que daba inicio a la década de los 70, nació la niña que a la postre completaría la prole del matrimonio de Vinicio y Rosalía Corrales. Fue una noticia que alegró en particular a Pancho y a su madre, quienes con el tiempo se habían venido uniendo mucho más a ellos.
Aproximadamente un mes después, un sábado por la mañana en que acababan de desayunar, se llevaron la sorpresa de recibir a los 10 miembros de esa familia para una visita inesperada. Ya bien acomodados en la sala, Vinicio y Rosalía, muy sonrientes, les anunciaron: venimos a ofrecerles a la nueva chiquita. Ellos entendieron de inmediato que sus amigos querían presentarles oficialmente a la pequeña, a quien le habían puesto por nombre Azucena, en honor a la madre de Pancho. Además, le solicitaron que fueran sus padrinos de bautizo, un gesto que ambos aceptaron con especial gratitud, pues valoraban que este vínculo de padrinazgo establecía en adelante un lazo más cercano de parentesco entre todos. Ahora ellos no solo serían los padrinos de la niña, sino que se tratarían con Vinicio y Rosalía en términos de compadres. Más aún, en esas mismas fechas, Pancho estaba por concluir un largo proceso para legalizar sus propiedades, y esto abrió la oportunidad de corresponder a sus nuevos compadres de una forma que ellos tampoco se esperaban. Las dificultades con las escrituras del cañal y de la casa que Pedro Molina pudo adquirir gracias al apoyo de su propio padrino empezaron con su muerte repentina. El hecho de que Azucena se trasladara con su pequeño hijo un año entero a su pueblo hizo que el proceso sucesorio se postergara. No obstante, lo que al principio fue solo una postergación se estancó luego en el tiempo, debido a que Azucena no tenía la presencia de ánimo ni los recursos para acudir a un abogado que llevara adelante la labor de protocolizar el traspaso de estas propiedades a su nombre, como por ley le correspondía. Posteriormente, en la época en que Pancho, todavía muy joven, llegó a un trato con el padrino de su padre para adquirir su parte del cañaveral, la situación económica se tornó aún más apretada. Amortizar esa deuda resultó un asunto complicado que requirió de mucho tiempo y esfuerzo. A eso se sumaron los nuevos compromisos financieros contraídos para edificar su propio trapiche y ponerlo a funcionar. De manera que para cuando se empezaron a generar mejores ingresos, había pasado una docena de años desde la muerte de su padre, sin regularizar las escrituras. Fue entonces que Pancho acudió a un ex compañero de escuela que estudiaba Derecho y quien hacía prácticas en el bufete Acosta, presidido por su padre, un conocido abogado en San Martín del Campo. Allí se le aconsejó conformar un par de sociedades anónimas para no tener que realizar futuros traspasos en relación con ambas propiedades. La razón era que Pancho mismo tenía planes diferentes para cada una de ellas, lo que dificultaría su manejo si se integraban en una sola sociedad. La semana del bautizo de la nueva ahijada coincidió también con la conclusión de todos los procesos legales pendientes. Ya fuera por mortual o por compra de terreno, en esas fechas el traspaso de tales propiedades quedó inscrito en el registro público. Se establecía así una nueva figura legal para determinar a los dueños y el tipo de administración de estas sociedades, ahora integradas por socios y no por propietarios nominales. De esta forma, Pancho y su madre se constituían en adelante como los socios mayoritarios de las Azucenas, sociedad anónima, que correspondía a su casa, y de Dulce Molienda, sociedad anónima, como aquella otra en la que se incluían el cañaveral, el trapiche, los bueyes, el caballo y las demás posesiones del terreno cultivado, con una salvedad que se conocería más tarde. Todo esto le hizo experimentar a Pancho una gran satisfacción al tener sus propiedades en regla y ver superados los tiempos de presión económica en que tuvo que resistirse a la tentación de contraer un préstamo insensato como el que le ofrecía don Narciso,
Aquello habría podido llevarlo a la ruina y a perder el patrimonio familiar por el que ellos tanto habían luchado. Fue justamente en esos días que el pueblo entero recibió alarmado una noticia impactante. Mataron a don Narciso. Al llegar su hermana Angélica una mañana, según acostumbraba hacer regularmente para ofrecerle un poco de compañía, él llevaba 2 días de haber muerto. Estaba bien vestido y con su pluma de fuente en la mano, como si se hubiera desplomado sobre la mesa del comedor mientras escribía algo. Sin embargo, no aparecía papel alguno y tenía clavado en su espalda un punzón con puño de madera ya viejo y desgastado por el uso. Los investigadores a cargo concluyeron que el asesino debía ser alguien conocido de la víctima, porque la puerta no había sido forzada y todo estaba en orden sin que faltara nada en la casa. Conjeturaron también que fuera un hombre o una mujer quien lo agredió por detrás, lo hizo al escribir él un pagaré o algún otro documento, desaparecido luego para no dejar evidencia. El punzón debió matarlo de inmediato al penetrar en su corazón tras atravesarle el pulmón izquierdo. Así le había causado una hemorragia interna, sin que se apreciaran rastros de sangre ni otros signos de violencia en la escena del crimen. En el pueblo surgieron rumores de que la muerte de don Narciso era un acto de venganza por el abuso sufrido de alguna mujer en desgracia. Otros afirmaban que algún deudor desesperado llegó a su casa con la excusa de entregarle un abono a su deuda y se libró para siempre de la situación que lo atormentaba. Jamás se llegó a comprobar ninguna de estas versiones, ni aparecieron pistas que llevaran a descubrir al ejecutor de ese acto criminal. No obstante, todos quedaron sorprendidos al enterarse de que don Narciso dejó un testamento en el que heredaba a Angélica, su hermana, no solo su casa, sino aquella finca ya casi pagada que por años había ambicionado poseer. Tiempo atrás, él mismo le había dicho en secreto a su abogado que prefería testarle todo a su hermana, aunque estuviera casada con un borracho inútil, que arriesgarse a que alguien más usufructuara de sus bienes en la eventualidad de su muerte. Por lo tanto, los 11 hijos de Angélica fueron al final los beneficiarios de la innoble vida de don Narciso. La finca se dividió en parcelas que cada uno supo cultivar para labrarse un futuro mejor del que hubieran podido imaginar. Cuando llegó el domingo en que la niña Azucena Corrales había de ser bautizada, todos bajaron al pueblo, especialmente trajeados para la misa matutina, seguida luego del rito del bautismo, en el que padres y padrinos llevaban a sus pequeños hasta la pila bautismal. Fray Andrés no dejó de recordarles su responsabilidad compartida de hacer crecer en la fe cristiana a aquellas criaturitas, hasta que ya mayores pudieran reafirmarla por sí mismos en el sacramento de la confirmación. Además, las personas allí congregadas, incluidos parientes y amigos, renovaron sus propias promesas bautismales, por lo que salieron a celebrar este acontecimiento. En el hogar de los nuevos padrinos ese mediodía, ambas familias compartieron un pequeño convivio festivo en honor de la niña recién bautizada. Al contarles Pancho sobre los nombres de las nuevas sociedades anónimas, todos bromearon, diciendo que resultaba en verdad apropiado el apelativo de las Azucenas S.A., puesto que no solo la mayor y la menor de los presentes se llamaban así, sino que los patios alrededor de la casa también se veían colmados de azucenas, la flor preferida de su madre.
Lo que más emocionó a los Corrales, sin embargo, fue cuando Pancho y su madre les explicaron que habían querido incluirlos a ellos en la nueva sociedad anónima denominada Dulce Molienda S.A. para convertirlos en sus socios con un 10% de las acciones. Este regalo a la familia de su ahijada se constituía en una forma concreta de empezar a ser copropietarios del cañaveral y del trapiche, que tanto habían trabajado juntos. Con el tiempo, afirmó Pancho, él esperaba que la proporción de acciones fuera más equilibrada y que sus mismos trabajadores habituales pudieran eventualmente involucrarse como accionistas mediante una cooperativa de autogestión. Todas estas ideas resultaban bastante adelantadas para su época. Vinicio, por su parte, aunque sin entender todavía muy bien el alcance de tales decisiones, en nombre de su familia, quiso agradecerles ese gesto tan generoso. Asimismo, le expresó a Pancho el respeto y la admiración que le profesaba por su visión para llevar adelante esta empresita familiar con la que estaban comprometidos. En la celebración de esa tarde se hacía evidente la estrecha relación que se venía forjando entre ellos, reafirmada ahora con el vínculo del compadrazgo. De allí en adelante se empezaron a tratar a veces por el apelativo de compadre o comadre. Igualmente los hijos, para que la pequeña Azucena aprendiera en el futuro la nueva forma de llamarlos, pasaron a decirles de decirles doña Azucena o don Pancho a nombrarlos cariñosamente como madrina o padrino. A la mañana siguiente, Pancho se despertó sintiéndose orgulloso de todo lo logrado hasta entonces en su vida. Según su costumbre, con el canto de los gallos se levantó para alistarse antes del amanecer. Tras bañarse con agua fría, se vistió y se calzó con las botas de hule que ahora utilizaba entre semana, para irse a la cocina y desayunar bien en preparación para su jornada laboral. Azucena también salía de su cama muy tempranito a hacer sus oraciones y asegurarse de que su hijo tomara a esas horas la comida más fuerte del día. Un buen gallo pinto, huevos, tortillas con natilla, frutas y café bien negro, sin azúcar, como a él le gustaba. Pancho procedió luego a ensillar su caballo bayo, el cual pasaba las noches en el cobertizo edificado por su padre al inicio de la construcción de la casa. Ahora, este servía de establo, además de bodega para guardar todo tipo de cosas. El primer caballo que Pedro Molina había adquirido después de establecerse como productor de caña y hombre casado, los acompañó por muchos años hasta que recientemente murió de viejo. Pancho lo recordaba con cariño, pues fue con él que aprendió los secretos de la monta. Se convirtió así en un jinete diestro, lo que redundó en sacarle buen provecho a la bestia para las labores del campo. También gustaba de lucirlo en el tradicional tope que se organizaba anualmente como parte de los festejos populares de la región. A su nuevo caballo bayo lo había comprado hacía poco, en una feria realizada en el pueblo cuando era apenas un potranco. De primera vista le agradó su estampa y su temperamento brioso, el cual él supo domar con una mezcla de afecto y de firmeza para que le obedeciera, incluso al llamarlo desde lejos con un silbido. Complacido de su cabalgata mañanera hasta llegar a los predios del cañaveral, se detuvo, como lo hacía siempre, para tomarse una segunda jarra de café bien fuerte en la casa de Vinicio y Rosalía, sus nuevos compadres. Allí disfrutó de ver los preparativos de los niños para irse a la escuela o, en el caso de Gerardo, al colegio. Esa mañana le enterneció particularmente que se despidieran de él con un beso en la mejilla, llamándolo padrino por primera vez. Aunque el trato entre padres e hijos en ciertas familias campesinas era más bien seco y un poco distante,
No ocurría así con los corrales. Estos se habían criado desde el tiempo de los abuelos con mucho cariño, pues incluso al aplicar algún castigo se hacía de manera razonable, además de ser expresivos en sus manifestaciones de afecto. Hasta el mediodía, Pancho se dedicaba a supervisar las labores agrícolas y la marcha del trapiche. Hombro a hombro laboraba junto a sus empleados siempre que había que adelantar la faena. Asimismo, tomaba medidas para protegerlos de los efectos nocivos del calor, con el fin de dosificar el trabajo al sol por periodos no mayores de 2 horas. Entonces se daban descansos de 10 minutos a la sombra en los que se ofrecía agua fresca para hidratarse, y esto repercutía a su vez en un mejor rendimiento. Por estas razones, sus trabajadores le tenían un respeto y un aprecio especial, que fue creciendo con el tiempo al comprobar ellos la forma en que se preocupaba realmente, no solo de sus condiciones laborales, sino también de su bienestar personal y familiar. Así fue como empezó a hacerse algo nuevo al concluir cada año fiscal, que los empleados de la sociedad anónima Dulce Molienda S.A. esperaban desde meses atrás. Pancho se apoyaba en los servicios de un contador público que conoció en el bufete Acosta, quien era una persona capaz y muy honrada, encargado de llevarle sus cuentas para la declaración anual y el pago de los impuestos. Este, a su vez, hacía una estimación de las ganancias del presente periodo fiscal y calculaba el incremento logrado por la empresa en los 2 últimos años. Se aplicaba entonces un cierto cálculo para distribuir una bonificación especial entre los trabajadores, según el estado financiero anual, la cual ascendía incluso hasta a 2 o 3 salarios. Tales políticas fueron creando las condiciones para que se fundara una pequeña cooperativa de empleados que administraba parte de esas ganancias. Esto posibilitó la adjudicación de préstamos personales a un interés bueno en tiempos de necesidad, así como una gradual participación de la cooperativa al comprar acciones de la Dulce Molienda S.A., lo que aumentaba sus beneficios. Esta clase de estímulos al trabajador hacía que el ambiente laboral fuera muy positivo, pues todos se esforzaban por el bienestar de la empresa de la que se sabían codueños y beneficiarios directos. En el caso de Vinicio Corrales, desde los inicios de la sociedad, él adoptó como política familiar el invertir la mitad de sus bonificaciones anuales para así adquirir año con año un poquito más de acciones. De esta manera se cumplieron las expectativas de Pancho de que sus compadres se convirtieran gradualmente en los segundos mayores accionistas de la empresa. Pasado el mediodía y tras comerse un almuercito liviano que le empacaba diariamente a su cena en su alforja, Pancho buscaba construir o reparar cosas como artesano, algo que podía hacer bajo techo y sin mojarse, sobre todo en las tardes lluviosas de invierno. Esto representaba, además de una fuente adicional de ingresos, una actividad estimulante en la que se solazaba de poner a prueba sus capacidades manuales y apreciar al final de cada día el producto de su propio trabajo. En realidad, Pancho se sentía satisfecho en sus circunstancias presentes, si bien nunca procuró llenar con otra novia el vacío que dejara su amor frustrado por Anabel. En el pueblo, algunas muchachas empezaban a interesarse en él, considerándolo ahora un joven prometedor. Pese a eso, la gente suponía que quizás por ser tan tímido y callado, necesitaría tiempo para atreverse a cortejar a alguien que le gustara. Él, por su parte, estaba muy contento con su vida actual, tan plena de retos y realizaciones. Pancho procuraba estar de vuelta en su casa cuando caía la tarde para sentarse junto a su cena en sendas mecedoras mientras admiraban los celajes del atardecer. Este era un momento valioso de comentar entre ambos lo sucedido durante el día,
o aquellas lecturas que venían haciendo en las noches anteriores. A este compartir le seguía una cena ligera que comían en la mesa de la cocina, la cual consistía por lo general en sopa y algún picadillo. Excepto al leer juntos un mismo libro, cada uno normalmente se retiraba temprano al cuarto de biblioteca o a su propia habitación para seguir cultivando ese arraigado hábito de lectura que los caracterizaba. Pancho entonces se ponía al día con las noticias del periódico, no tan interesado en los sucesos lamentables de muertes o robos, como en los planteamientos constructivos para mejorar al país. De allí le surgían las ideas para esos artículos que enviaba con frecuencia a la columna de opinión de ese mismo rotativo y gozaba para sus adentros al verlos publicados bajo aquel seudónimo relativo al nombre de su pueblo, sin que nadie jamás cayera en la cuenta de ese significado. En este sentido, le agradaba que otros comentaran sus propuestas, ya fuera para apoyarlas o rebatirlas, porque eso estimulaba el debate para que se consolidaran en la opinión pública. Del periódico pasaba a los libros de lectura. Él prefería en general las novelas históricas, con especial predilección por las obras nacionales y en particular aquellas que le permitían compenetrarse con los rasgos característicos de la idiosincrasia costarricense. Entre estas, en distintas épocas, leyó con deleite los escritos de don Pepe Figueres, como Cartas a un ciudadano o Así nacen las palabras y los cuentos, al igual que otras obras de don Eugenio Rodríguez Vega, Los días de don Ricardo, de Calderón Figueres o Biografía de Costa Rica, publicadas por la editorial Costa Rica. Durante aquellos años de inicios de los 70, entre sus poetas favoritos, procuró conocer más a fondo la obra publicada en El País de Jorge de Bravo, asimismo la de Pablo Neruda, quien acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. Siendo Pancho un hombre a la vez romántico y de mucha conciencia social, se sintió atraído por Los versos del Capitán, que al principio Neruda publicó bajo un seudónimo, aunque fueron posteriormente reconocidos como propios por el renombrado poeta chileno. Tal vez esto propició que una de esas noches en que Pancho se sentía motivado a escribir poesía, recurriera a imágenes poéticas que descubrían el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Quería que su poema reflejara la conciencia americanista que imperaba en aquella época, ya que ciertos sectores creían en promover una mayor justicia social, lo que unía a los países latinoamericanos en una causa común que emocionaba a grandes mayorías. Pancho, sin embargo, siempre pensó que los cambios sociales debían ocurrir de formas concretas, empezando con su propia persona o su entorno más cercano. Le parecían absurdas esas revoluciones trasnochadas que buscaban transformar las viejas estructuras por conducto de líderes que una vez llegados al poder perpetuarían los mismos vicios de los antiguos dictadores. Así, sin ser un activista político ni un ideólogo de izquierda, quiso expresar su gran amor hacia América en unos versos inspirados quizás por sus lecturas de los poemas de Bravo o de Neruda. América, te siento cerca esta noche, como si fueras una mujer atractiva y esbelta, acostada junto a mí en mi lecho de poeta. En el silencio acaricio tu cuerpo con mano sedienta y te abrazo estrechamente, como se abraza el cielo americano con su cordillera. Beso tu boca con esa pasión que tiene el mar cuando llega a tus playas en las noches de tormenta. Y siento al besarte que se agolpa la sangre en mis venas como la savia salvaje que llena de vida las selvas del continente. En esta noche, mi bella, yo,
Hombre americano, te amo a ti, mujer América, con un amor que es fuerza de mar embravecido, pasión volcánica, deseo insaciable como el que siente la tierra seca que se agrieta en tus desiertos. En esta noche, mi América, te siento tan cerca de mí que parece que nos amáramos con un amor de hombre y de mujer que se estrechan en un abrazo para siempre. Con eso termina el capítulo 11, que es el segundo que leímos hoy. Y que fue una de sus contribuciones a la hora de la publicación de esta obra. Entonces, ahora sí, nos vamos a abrir a los comentarios que tengan ustedes para procesar un poquito lo que hemos conversado con ustedes en la narración de la historia. Yo nada más quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que al inicio de la sesión les silencié a todos para que si quieren participar recuerden activar su micrófono y lo pueden hacer voluntariamente. Normalmente yo me abstengo de comentar, pero hoy me voy a tomar la libertad de hacer una mención que a mí me llama mucho la atención en la personalidad de Pancho, cómo se habla de que es muy tímido y de pocas palabras, y sin embargo en estos capítulos se refleja que tuvo conversaciones muy importantes con muchas personas para hacer todas las cosas que hizo. Entonces, eso me llama la atención. Lo que pasa es que la mayoría de esas conversaciones fueron por escrito a través de los medios de comunicación social. En realidad, fuera de con Vinicio y su familia y con su madre Azucena, pues sus conversaciones no eran tan profundas con nadie más. Con el contador y con el abogado. Ah, eso sí, ahí sí, está bien. Notaste cosas que yo no me había fijado. Ciertamente, Claire. Tal vez eso es cierto, cuando él tenía un propósito en mente y ideas que venía madurando, él sí buscaba los recursos de con quienes convertirlas en realidad. No tanto para las cosas ya más personales de tipo sentimental o emocional, que eran las que él siempre se guardaba solo para sí mismo, ni siquiera con su madre. ¿Qué más piensan ustedes? Joana. Sí, varias cositas apunté aquí conforme iba pasando la lectura. Una cosa es el asunto de casarse muy joven, ¿verdad? Mis papás se casaron muy jóvenes, mi mamá se casó de 17 años, ¿verdad? Le dijeron, escoja entre el vestido de graduación y el vestido de novia, ¿verdad? Entonces eso es algo que me recuerda un poco la vivencia de mis papás, pero también me recuerda un poco el trabajo en el hospital, donde uno llega y ve una mujer de 19 años pariendo y uno dice, qué dicha, porque a veces son de 15, 14, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, una de 19, cuando dice, gesta 4, y no, ya lleva 4 hijos, ¿verdad? Entonces, ese asunto de la multiparidad tan joven. El otro asunto era relacionado con el uso de los zapatos. Y entonces mi papá me cuenta que a él le estorbaban los zapatos y entonces los ponía aquí. Cuando salía de la escuela, se los amarraba aquí y se iba patinando por los caños que estaban todos babosos, ¿verdad? Cuesta abajo. Y recuerdo también la famosa nigüenta que estaba de yeso, sentada en una mesa que tenía mi abuela, ¿verdad? Y cómo todas estas prácticas de andar sin zapatos eventualmente terminaban en infecciones en los pies que de alguna manera reflejaba esa nigüenta. Con respecto a la fe, pues insistir que para mí Dios se manifiesta en la necesidad a través del esfuerzo propio y de la ayuda de los demás, tal como ellos hicieron cuando fundaron el Trapiche, y me acordaba de lo rico que es comer caña y que se le chorrea aquí a uno y se le llena así con la tierra, se le hacen unos caños aquí de caña tan delicioso, del dulce. Y también recuerdo lo que era esa parte de la niñez que se le va a uno esperando que se disuelva la tapa y que no se le suba, que no se riegue, ¿verdad? Que lo ponían a uno chiquitillo a cuidarla.
Y con respecto a esto de las tierras y demás, pues a ellos les fue bien. Mi bisabuela en particular, mi bisabuelo salió a hacer unas ventas y pasando un río se enfermó de malaria y nunca más volvió. Y mi abuela perdió las tierras de la finca porque ella no sabía leer ni escribir y le firmó algo al capataz. Y el capataz se quedó con las tierras y la echó con todos sus hijos, con esa marimba. La echó, ella terminó viviendo en la caballeriza de unos amigos. Entonces, como esto de no cuidarse con los préstamos y todo, y de confiar en la gente de aquella época, también incidió en muchos de forma negativa, ¿verdad? Entonces, eso más o menos era como lo que me resonó, lo que me hizo acordarme y lo que quería compartir. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir un poco sus impresiones? Buenas tardes. A Saludos. mí, saludos Gastón, Claire, Buenas, María. Bueno, muchas gracias. Me llamó poderosamente la atención lo visionario que fue Pancho, su capacidad de encontrar formas de incentivo para sus trabajadores, de siempre buscar el progreso y de adelantarse a los acontecimientos. Él era un empresario, si uno lo ve desde ese punto, él era un empresario visionero y él no figuraba, no le gustaba figurar. Lo muestra a la hora de escribir sus artículos y mandarlos al rotativo o al periódico del lugar y hacerlo bajo un seudónimo. Me parece que él siempre se preocupaba por el bienestar de los que estaban a su lado sin el figurar y siempre compartiendo con su madre. Eso me llama mucho la atención, de que refleja o le hace un marco integral a su personalidad, de cómo él comparte al final del día sus experiencias con su madre y siempre está atento a ella. Es un compendio de virtudes lo que se muestra a lo largo de toda la narración. Algo interesante ahí en lo que dice María es que en realidad Pancho tiraba alto. Aunque era con seudónimo, sus artículos los mandaba al rotativo con mayor circulación del país, que ustedes imaginarán cuál era, y que tenía proyección a nivel nacional. Y por eso es que había gente que escribía a favor o en contra de lo que Martín Campos, porque él venía de San Martín del Campo y nunca nadie supo de quién se trataba, escribía. Y así fue como se fue convirtiendo en una pluma que influía en el desarrollo del país en esos años 70. ¿Qué más? A mí tal vez lo que me llama la atención es como recordar tantas cosas que uno, que creo que para las generaciones más jóvenes que nosotros ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Todo eso que usted menciona ahí, ¿verdad? A través de Pancho, es una Costa Rica que ahora para las nuevas generaciones es desconocida. Así es, Blanca Iris, y por eso es que nuestra amiga y compañera del chat, que a veces se nos une y a veces está con otros compromisos, Julieta Dobles, insiste que esta historia hace remover muchos recuerdos a los que venimos de la segunda mitad del siglo XX, pero que debiera ser una lectura recomendada para las nuevas generaciones que no les tocó vivir esos tiempos, para que entiendan un poquito de dónde provienen nuestras raíces nacionales, culturales, de idiosincrasia. Y eso fue uno de los propósitos de escribir esta historia. No solo contar una cierta historia de amor y el progreso de un joven campesino en lo más secreto, sino de reflejar también la historia de nuestro país, que en esos años 40 a 80 hizo transformaciones sociales extraordinarias si nos comparamos con otros países de la región. Sí, y mi mamá decía que es
que escogía entre el vestido de novia o el vestido de graduación. Mi mamá se casó no tan joven, pero cuando empezó a jalar con mi papá en cuarto, mi abuelita le puso a escoger que tenía novio o seguía estudiando en el colegio de señoritas. Y mi mamá escogió a mi papá y salió del colegio en cuarto año, mediados de cuarto año del colegio, y a ella siempre le quedó el deseo de haber seguido estudiando. O sea, porque ella a nosotras, sus hijas, siempre nos inculcó el hecho del estudio. Tanto mi papá solo sacó el sexto grado porque fue de esa generación que era el mayor y lo sacaban para trabajar, pero los dos les quedó la idea de seguir estudiando y para ellos el estudio se convirtió en increíble. Entonces, digamos, mi mamá decía, no me ayuden a mí, pero sigan estudiando. Y de hecho convirtió pues a todos sus hijos en profesionales, ¿verdad? En haber llegado a la universidad cuando ellos no lograron sacar ni la secundaria. Bonito ver cómo los comentarios que vamos haciendo reflejan estas mismas realidades en las familias de las que provenimos de distintas formas. Exactamente. O sea que no es un invento novelístico nada más para darle dramatismo a la historia. No, muy real. Gracias, Blanca Iris. Qué bueno tenerte con nosotros y escuchar tu comentario. Y a usted, Gastón, por invitar. ¿Quién nos acompaña ahora? Daniel. Olga Marta. A ver si Sí, puedo. Olga Marta y Daniel. Bueno, primero para saludar y buenas noches a todo el mundo y compartir una primera identificación con recuerdo de mis experiencias en un trapiche de Sabanilla de la Abuela, allá en Los Ángeles de Sabanilla, que nos fuimos a refugiar precisamente a la comunidad de la cual provenían mis familiares, mis abuelos. Porque en el año 48 nosotros vivíamos nada más y nada menos que a 200 metros del Parque Central de San José. Y los tiroteos y las ametrallas eran horribles, ¿verdad? Además, a 50 metros del Partido Comunista, una cuesta ahí, nosotros a media cuadra, y en el 48, en la esquina de abajo, estaba el Partido Comunista. Entonces nos fuimos a refugiar a Sabanilla de la Abuela. Si bien no había moliendas en ese momento, porque todos los hombres que se habían integrado en un partido o en el otro, un grupo o en el otro, y así pasó con mi familia también, nosotros sí disfrutamos mucho de esa tranquilidad de tener ahí el trapiche, aunque estaba sin uso en ese momento, pero sí de disfrutar todo el ambiente y jugar en el bagazo y todo aquello. Hoy los invitaría y los invito como tal a que ustedes puedan venir a visitarnos a San Ramón, en especial al Bajo de la Paz, donde varias familias tienen algunos trapiches un poquito modernizados, pero que tienen moliendas y ustedes pueden disfrutar con la molienda y la elaboración de las tapas, los atados, la elaboración de las melcochas tan deliciosos de las melcochas y todos los productos de la caña de azúcar, ¿verdad? Eso es una cordial invitación. Pero la otra me llevó también a, bueno, me pica la lengua un poco por tocar el tema de la visionaria propuesta de Pancho sobre regionalización educativa y regionalización universitaria. Pero yo creo que eso don Oscar Montanaro podrá explicarlo en una forma mayor, porque aquí también se da la regionalización montada bajo 3 aportes que uno se había originado con la llegada de Julián Bolio a final del siglo XIX, verdadero, creemos algunos, fundador de la cultura, del deseo de la cultura ramonense, ¿verdad? Y que la comunidad y después algunos personajes con nombres y apellidos, tanto aquí como en la Victoria, lograron echar a andar lo que primero fue ese centro regional. Pero también me pica la lengua por el aporte que él propone de la Pancho
de la cooperativa autogestionaria. Y yo he estado en los últimos 15 años o 20 trabajando con mujeres cooperativistas. Fundamos una asociación y ya últimamente me he separado un tanto, ¿verdad? Pero la cooperativa autogestionaria o los diferentes tipos de cooperativas, no solamente don Rodrigo Fasio la propone, la empuja y la diseña bastante como la tercera vía entre una vía democrática distributiva de los recursos producidos por la generación del esfuerzo y los medios de producción, porque él insistió mucho en la cooperativa, el cooperativismo como tercera vía. Ahí les dejo la propuesta acá para que lo buscáramos en sus escritos, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Y termino diciéndoles que ayer terminé, porque ofrezco prestar el libro, la lectura de un libro del testamento de l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre es una figura lindísima francesa, ¿verdad? Que él se desarrolló mucho ayudando a huir de Francia y de Europa a judíos, ¿verdad? A zonas más seguras, y que después participó, siendo franciscano, él participó mucho, en definitiva, en la fundación de grupos de formación cristiana en vivencia del cristianismo y el catolicismo como una acción social solidaria y seria, no asistencialista. Fundó los grupos de Emaús, que quizá algunos conocen, ¿verdad? En Francia y posteriormente en otros lugares del mundo. Les ofrezco prestar el libro a quien quiera, porque él termina diciendo, precisamente ayer lo terminé de releer, que la humanidad o se hace más humana o que a través de la solidaridad logramos armarnos en grupos, porque nadie se salva solo en definitiva. Si optamos por opciones particulares, iríamos a un suicidio colectivo. Es el momento de repensar y buscar creativamente una forma de vivir lo que, con una visión que precisamente ahora encana mucho, y la propuesta de Papa Francisco es tan clara, ¿verdad? De la solidaridad como una forma de encontrarnos en opciones muy concretas. El libro se llama Testamento, y aunque el abad Pierre murió a los casi 90 años, creo, este libro es producto de la experiencia tanto religiosa desde su juventud, infancia y juventud, y también en la madurez, y en las propuestas que él va haciendo, que totalmente son válidas. Y hace referencia al cooperativismo como una opción que se puede recurrir para hacer viable la distribución de los beneficios de la producción. Les agradezco mucho por la lectura que hace usted, don Gastón. Me encanta mucho oírlo leer y recitar poesías propias y ajenas, ¿verdad? Pero creo que es muy enriquecedor. Y le mando desde San Ramón, como decimos aquí, de los Palmares, porque así se fundó San Ramón, un fuerte cariño e invitación a que nos visiten, en especial a los Trapiches. Muchas gracias, Marta. Buenas noches, saludos a todos. Curiosamente, como la novela esta está desarrollada en la zona cañera del país, cuando Pancho iba con su caballo bayo o con el anterior al tope, probablemente era el tope de Palmares, así que lo acaba de mencionar usted. Oscar tenía un comentario también, antes de que seguimos con los otros comentarios que ya... Sí, tenemos no sé si quería... Ah, bueno, Claire nos está haciendo. Teníamos en el orden a Daniel, seguimos con don Edgar, y si don Oscar le gustaría aportar, tal vez después de don Daniel y de don Edgar, para que vayamos con el orden. Gracias, Claire. Un saludo a todas y todos. La Meta Blanca, que tenía rato de no verla. Un saludo afectuoso a toda su familia. Bueno. Muchas gracias. Yo, a ver, si a Pancho le gustaba mucho la poesía, voy a hacer humildemente un paralelismo. A mí, esta etapa de la historia del país es la que me genera un gran sentimiento. Creo mucho por la influencia laboral. Desde mucho tiempo funcionario en la Caja del Seguro Social.
y desde que yo entré ahí yo entendía qué pasaba, porque conforme fui leyendo, y no quisiera extenderme mucho para darle tiempo a los demás, yo no entendía cómo un país tan pobre como Costa Rica, que fue la zona más humilde de la época previa a la colonia, ¿verdad? Fue donde éramos más pobres de toda la área centroamericana, llegó con el tiempo a ser un país que dentro del contexto inmediato, ¿verdad? De lo más cercano, que es América Latina y el Caribe, llegó a estar siempre entre los 3 primeros lugares en cuanto a su desarrollo económico y social. Siempre en todas las estadísticas sale Costa Rica, Cuba y Chile como los principales países en su desarrollo social, fundamentalmente. Y yo no entendía cómo, ¿verdad? Eso podía haber sido así. Y cuando uno saca a Costa Rica fuera del contexto inmediato y se compara con países europeos, con el famoso grupo G7, ¿verdad? Donde están las economías más desarrolladas, donde está Francia, está Inglaterra, Estados Unidos, Italia, etcétera. Uno decía, ¿cómo es posible que este país tan pobre tenga la esperanza de vida más alta que Estados Unidos, muy similar a la Inglaterra, muy parecida a la de Japón, solamente superada por la de Japón? La tasa de mortalidad, una de las tasas de mortalidad más bajas, y coberturas de medicamentos esenciales prácticamente iguales. Para mí era imposible de entender hasta que entendí esta parte de la historia, que es la que Gastón nos comparte, ¿verdad? Y cuando uno analiza esta parte con esos 3 países que siempre están arriba, ¿verdad? En el contexto de América Latina, Chile, Cuba y Costa Rica, uno dice, todavía el mérito es mayor, porque en Cuba estos logros se hicieron, pero con un costo social muy alto. Fue un enfoque de izquierda, no vamos a entrar a debatir las ideologías, pero fue un enfoque de izquierda que llevó a privación de libertades y exiliados y un costo enorme de sufrimiento de haber quitado la libertad. Lo mismo sucedió en Chile, pero hacia la derecha. Un gobierno dictatorial hacia el mercado, la orientación ya no era socialista, sino más bien pro mercado, pero igual un costo social de exiliados, de muertes, desaparecidos, y nosotros logramos prácticamente lo mismo sin ningún costo. Aquí no hablamos de exiliados, aquí no hubo desaparecidos, aquí no. Entonces uno se siente de mucho orgullo de que esta época que vivió Pancho, que tuvo paz él, sus trabajadores, fue sin mayor costo social. Fue un despegue del país ciertamente grandioso. Y yo igual, si para Pancho la poesía es su motivación de expresar cosas, esta parte de la época que narra Gastón en sus libros es algo maravilloso. Es de verdad caer en cuenta que a la tica podemos hacer cosas tan importantes como los países que lo hacen mejor en América Latina, dentro de ellos nosotros, y en el mundo. Así que, de verdad, me trae un gran sentimiento hablar de estos temas, y donde, para finalizar, obviamente no puede quedar excluida la caja, ¿verdad? En su gran labor solidaria, en esa visión que Pancho nos demostró el día de hoy. Así que, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un lindo compartir. Muchas gracias, Daniel. Don Edgar. Bueno, gracias y buenas noches a todos. Una vez más, comienzo por decir que el libro de Gastón, como lo dijo también Gastón hace un rato, es un libro muy didáctico, muy positivo, ¿verdad? Que busca rescatar los valores, guardando equidistancia y cierta neutralidad emocional y de una serie de cosas ideológicas, muy traspasado también de espiritualidad, y en ese sentido es un libro recomendable, de los que no tendrían el destino de otros libros, como el que, por ejemplo, hoy reseñaba el Suplemento de la Nación, cuentos infantiles y todo, que incluso por cuestiones ya culturales van perdiendo no solo vigencia, sino que son antivalores, ¿verdad? Y hasta el mismo Cocorí salió ahí con un signo de interrogación, etcétera. Pero no le pasará esto a este libro. Este libro es más
digamos que juega con los valores fundamentales en una forma muy interesante. También creo que con la pandemia se ha puesto de manifiesto ese tejido grande que hay entre lo que es la gente, el sector productivo y el Estado. Son prácticamente la cara de una misma moneda, tanto así que cuando se dio en los primeros 4 meses de la pandemia el descalabro del sector productivo, temblaron las cotizaciones, las cargas sociales, todo. Tuvo que el país endeudarse un poco más, y entonces hay un entramado entre lo que es la gente, el público, entre lo que es el sector productivo y lo que es un Estado. Eso sí, que esos 3 grandes segmentos de la sociedad sean honestos, eficientes y transparentes. Otro elemento que rescataría del asunto es, parece una poca cosa, pero no deja de ser. Los nombres que aparecen en la novela son nombres, digamos que corrientes. Esa palabra habría que ponerla entre comillas, porque son cosas de la realidad un poco cultural. Nosotros somos muy españolizados y la mayoría de los nombres en este país son español. Mientras que ahora, mi señora, que en algún momento dio clases, se sorprendía y nos sorprendíamos mutuamente de que un 80% de los muchachos son nombres foráneos, ¿verdad? No podría decir yo solamente gringos, porque había de todo. Incluso había algunos que me parece que eran de fantasía y hasta de cuentos. Los toman, ¿verdad? Películas y cosas de esas. Entonces, eso es algo que puede parecer poca cosa, pero que creo que es un síntoma que hay que revisar en nuestro país. Luego, como mencionaba doña Olga, creo a la B. Pierre, quisiera mencionar también a Lebret, un pensador, un economista cristiano que ha sido de los, creo que el único que él mencionaba en una encíclica. Lebret escribió un libro grueso de dinámica concreta del desarrollo, se llama, donde busca trasladar esas ideas que a veces son muy globales, muy románticas, y las traslada en una forma, digamos, que yo no conozco, que mucha gente lo haya hecho en el ámbito cristiano, católico, la doctrina social de la Iglesia. Lebret es otro pensador ya fallecido, que merece un lugar destacado como economista, que fundó incluso un centro de estudios, y estuvo en Vietnam, estuvo en Brasil. Es decir, no fue un teórico, no fue un romántico, a pesar de que, por supuesto, era un sacerdote, pero muy espiritual, pero muy aterrizado. Bueno, la figura de don Alberto Martén. Ya tenemos que ir cerrando, pero mencionaste a Alberto Martén, a quien conocimos juntos. Sí, básicamente. Buenas noches y gracias. Corté a Edgar cuando iba a hablar de don Alberto Martén, pero cuando Edgar y yo estábamos en grupo juvenil, una vez tuvimos una conversación con él y todavía la recuerdo. Sigue don Oscar Montanaro. Poner sonido. Don Oscar está en silencio, tiene que activar el sonido. Ya con don Oscar probablemente vamos cerrando. Breve participación. Me quiero referir especialmente al asunto de la Caja Costarricense del Seguro Social, que realmente ha sido una institución emblemática. Debemos recordar que esa institución, al igual que el Código de Trabajo, nació bajo el pacto que hubo
aunque creo que no se le llamó así, ni mucho menos, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora. Eso es muy importante tenerlo en presente, como tres posiciones diferentes lograron aunarse para darle una institución de la calidad que tiene actualmente la Caja Costarricense del Seguro Social. Y luego siento que la novela recoge nuestra historia en vivo, ¿verdad? Con ejemplos de estos personajes que viven esa historia. Antes, por ejemplo, que no había una educación generalizada, en el momento que se crean más colegios, producto precisamente de los hechos ocurridos y de las leyes, incluyendo la Constitución del 49, y después el tema de la regionalización, que apenas lo toco, porque yo, si estoy en San Ramón, es precisamente por la regionalización que tuvo la Universidad de Costa Rica ya hace 52 años, ¿verdad? Y en ese aspecto, hubo aquí, por ejemplo, en San Ramón, lo mismo que en Turrialba y en Liberia, y en los Punta Arenas y ¿cómo se llama? Y Turrialba, hubo mucha participación de la comunidad para crear estos centros regionales. Mañana precisamente tenemos con don Jorge Rovira, un servidor, el coordinador del Sistema de Educación General aquí en San Ramón, Eva Araya, una actividad sobre este tema, comentando el trabajo que hizo Jorge en un libro de los 50 años de la regionalización. Bueno, un gusto en saludarlos y habrá oportunidad de conversar sobre este tema en otra ocasión. Gracias, don Gastón. Muchas gracias a Oscar y a todos los que han participado. Realmente es inspirador ver que la historia que vamos narrando evoca y se relaciona con las experiencias concretas de ustedes que la están comentando, sea en el protagonismo, como lo que nos acaba de reflejar Oscar o Olga Marta, en la regionalización, en el centro regional en San Ramón y la cooperativa de autogestión de mujeres en San Ramón con Olga Marta. Entonces ustedes mismos están representando lo que se narra en esta historia, además de que cada uno va dando autores que invitan a este tipo de transformación de la sociedad, pero en términos concretos, no en términos utópicos o ideales que nunca ocurren, o en las historias familiares, en sus propias familias, que reflejan mucho las vivencias que tuvieron Pancho y Azucena o Vinicio Corrales y Rosalía, su esposa, y su familia. Entonces, estamos como retomando la historia del país a través de una historia muy particular y curiosamente de la región cañera donde Oscar y Olga Marta optaron por vivir como resultado del llamado a la regionalización que en esta historia Pancho apoyaba, tanto a través de sus participaciones anónimas en la prensa nacional. Bueno, Claire. Bueno, bien, entonces, bueno, para ir cerrando, lo primero, como siempre, agradecerles por acompañarnos. Recordarles que si ustedes conocen a alguna persona que le gustaría unirse al grupo de lectura, pueden pasarle el enlace con toda confianza. La única solicitud que hacemos es no poner el enlace en lugares públicos, en sitios de internet públicos con acceso a cualquier persona, pero pueden compartirlo con familiares, con personas conocidas que ustedes sepan que les gustaría participar. Además, somos muy conscientes que el diálogo se hace corto y que hay mucho para compartir. Si algunos de estos recursos, algunos de estos autores, experiencias quisieran continuarlas compartiendo, está la opción del grupo de WhatsApp y también los comentarios en el foro de YouTube, que pues la idea siempre es propiciar un diálogo interesante, ¿verdad? Y que la conversación pueda continuar. Y recordarles también que no nos vemos de hoy en 15, sino que nos vemos de hoy en 3 semanas. Ahí por el grupo de WhatsApp les estamos recordando y yo siempre el propio día les paso el enlace para que lo tengan a mano. Así que... Y eso que dice Claire es que la próxima sesión será el 11 de abril, cumpleaños del hijo menor de Claire, nieto mío, Adrián, que no se nos va a olvidar, y que
como ella nos pasa el enlace, personas que quieran unirse pueden escuchar las sesiones anteriores en este periodo de 3 semanas que incluye Semana Santa, mientras nos reunimos de nuevo. Bueno, y además, el cumpleaños de mi hijo también es el día de la batalla, de la celebración de la batalla de Santa Rosa. Entonces, hay diferentes celebraciones. Bueno, que tengan un lindo inicio de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.